llegó un momento en que el triatlón me hizo intercambiar las noches de antro por noches de cena, porque al día siguiente, porque para mí ya era más importante ir a entrenar con los cuates a la mañana siguiente, entonces nuestra diversión era la mañana siguiente y no la noche de antro. Hola y bienvenido a Viva Podcast. Aquí vamos a hablar de esos temas que nos generan pedos mentales y que nos da pena hablar con nuestros amigos. Somos personas jóvenes que estamos enfrentando los problemas de adultos que nos causan tanto estrés y ansiedad que nos hunden en depresión. Soy Christopher López y seré tu camarada durante los próximos minutos. Bienvenido a Viva. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a tu podcast favorito. Esto es Vida en Balance, Viva Podcast. Qué bueno que regresaron, qué bueno que están interesados. El día de hoy traemos un tema muy interesante, como siempre. El invitado de hoy nos va a estar platicando sobre los hobbies demandantes. No encontré una mejor descripción para el tema, porque sí es un hobby y en algún punto se convirtió en muy demandante en su vida. Pero lo interesante de esto es la manera en que un hobby se convierte en un estilo de vida. Y es exactamente a donde quiero llegar, a donde nosotros podemos entender lo que está pasando en esas personas que tienen tanto éxito en las cuestiones que les apasiona y que disfrutan hacer. Nuestro invitado de este episodio es Bernardo Harvey. Este cabrón es una persona completamente normal, con el distintivo de que en su vida normal, de oficina, de horario regular, con muy pocas vacaciones, encuentra el tiempo para hacer eso que le gusta. Y eso que le gusta se llama triatlones. No se necesita haber hecho un triatlón antes para saber toda la preparación que se requiere para este tipo de competencias, el nivel físico con el que debe de contar y también mental, ¿no? Es una cuestión que va de la mano. Y lo interesante aquí es cómo le hago para juntar eso que a mí me apasiona con mi vida día a día. Entonces les voy a pedir una disculpa porque cuando grabamos este episodio me encontraba un poco enfermo, entonces puede que mi voz cambie un poquito, pero no se preocupen. Sin más preámbulo los dejo con el invitado y espero que disfruten este episodio. Y si conocen a alguien que está involucrado en el ámbito de los triatlones, por favor, compártanselo. El invitado del día de hoy es Bernardo Harvey. Y Bernardo y yo, bueno, se escucha muy raro Bernardo, siempre te he dicho Harvey. Entonces Harvey y yo nos conocimos en la escuela, en la carrera. Me parece que ibas un semestre adelante que yo, un año, no sé, Harvey. Y por ahí, como Sí. que ahí desfasaditos un poquillo. Sí, más o menos. Harvey y yo, les digo, nos conocimos en la carrera. La verdad, no recuerdo la primera vez que te conocí, pero yo creo que fue por Visteni, ¿no? Sí, o sea, digo, me acuerdo mucho más de eso en ese punto. Digo, entre actividades extracurriculares, entre congreso por ahí y Visten, que pues finalmente era cuate en común y no sé si para entonces ya era mi roomie. Sí, creo que te conocí yo cuando apenas Visteni se acababa de mudar contigo. Y después, como dices, en el congreso, ahí fue donde ya tuvimos como una interacción más chingona. Estábamos en logística, muchachos, que después descubrimos que en la vida real eso no era logística. Es correcto. Pero nos la pasamos increíble. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho de ti, Harvey, es que andabas mucho en la onda acá de los triatlones, ¿no? Y es precisamente por eso que estás aquí, porque, o sea, yo tengo muchas dudas en la cuestión de la disciplina, porque
el andar en cuestiones de maratones y carreras y Ironmans, pues es eso, ¿no? O sea, requieres mucha disciplina. Entonces, igual y me gustaría que nos platicaras un poquito de quién tú eres, qué haces, y más específicamente hablando del tema de tu hobby, que no sé si es un hobby, ahorita lo discutimos. Y me gustaría también que nos dijeras cuál es tu top 3 de valores, porque es importante conocer cuáles son tus fundamentos como persona. Entonces, pues cuéntanos un poquito, Harps. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que después de leer el libro y que me mencionaste un poquito de lo que tenías planeado, me dio mucha curiosidad, ¿no? Entonces, un gustazo estar aquí y esperando que sea de uso para quien nos escucha, lo poco que podamos compartir, un poco mucho. Pues digo, ¿quién soy yo? Mi nombre es Bernardo Harvey. Yo soy originario de la Ciudad de México. Tuve un panorama algo particular. Yo a los 15 años me mudé a vivir con unos tíos a Tijuana, Baja California, lo cual me cambió un poquito la perspectiva de la vida en base a cambiar el panorama de lo que ves, ¿no? Y de lo que escuchas, de lo que dice la gente alrededor, ¿no? Claro. Y un poquito después, pues ya a la hora de concluir la prepa, me surgió la decisión de volver a México y llegar donde tenía cerca la familia, donde tenía, vaya, un área de confort mucho más fácil, de regresar para allá o de repente empezaron a salir opciones, ¿no? Opciones que en su momento parecían más retadoras y parecían, yo creo que la palabra correcta es parecían más aventureras, ¿no? Y pues entre una cosa y otra, entre lograr ver cómo podía hacer que los costos dieran de acuerdo a lo que la familia podía, pues surgió la oportunidad y se dieron las cosas para venirme a Monterrey, ¿no? Y desde entonces pues ya llevo casi 10 años aquí. De repente así cuando lo digo hasta me sorprendo, ¿no? Te conocí, estudiamos juntos carrera de mecatrónica, y digo, si me doy un brinco al día de hoy me encuentro trabajando yo en la industria de alimentos, no tanto en la parte de alimentos, sino en la parte comercial. Yo me dedico a generar proyectos de innovación muy enfocados en el área de inteligencia artificial, de administración y explotación de Big Data, ¿no? Como un nuevo punto que está surgiendo al día de hoy, ¿no? Claro. Y una maestría en innovación también, ¿no, Harvey? Es correcto, digo, hace ya el año pasado terminé una maestría en innovación. Digo, siempre he sido una persona muy enfocada a la creatividad y al desarrollo de las ideas, como que ese es mi fuerte, más allá que un administrador o alguien que maneja algo. Sí, me gusta crear cosas nuevas, ¿no? Y bueno, me preguntas top 3 de valores. Top 3. Me agarras para curvar, no sé. No sé si es algo que me cuestione. Uno definitivamente es la disciplina. Para mí la disciplina es súper importante para lograr lo que quieras. Y ojo aquí, o sea, eso quiero recalcarlo, güey. O sea, la disciplina es lo que necesitas para lograr lo que quieras, güey. O sea, no hay disciplina, no se puede hacer nada, prácticamente. Totalmente, ¿no? Digo, la disciplina, digo, hay veces que esas palabras como que son tan usadas que de repente así como que pierden el valor, güey. Sí, pierden el sentido de lo que son, claro. Que tienen, ¿no? Sí, y otro es el tema de la responsabilidad. Hace un tiempo vi un cambio en la definición de lo que es responsabilidad, ¿no? Y hablaba un poquito de cómo enfrentamos las situaciones de la vida que venía del inglés, ¿no? El responsible es así como que
response able, ¿no? O sea, es Claro. ser capaz de dar una respuesta, ¿no? Entonces, o sea, si te haces responsable es porque te consideras capaz de responder a una situación. Y eso es eso es importante, ¿no? O sea, esa capacidad de estar en una situación X, si tú no puedes asumir o dar una respuesta tanto en acción como en palabra, entonces quiere decir que realmente no eres responsable, ¿no? O sea, no hiciste lo necesario para poder dar ante esa situación, ¿no? Claro, y no estamos hablando o sea, tu trabajo. O sea, eso también aplica en tu vida diaria. O sea, si no puedes resolver tus problemas, no eres responsable. Y punto, ¿no? Es definitivamente en todo, ¿no? Y y como tercero, digo, muy particular, para mí es la sustentabilidad, ¿no? A ver, explica eso. Que habla mucho, digo, cuando hablamos de sustentabilidad, hoy en día así como que lo relaciona la gente mucho con el tema ecológico, que creo que simboliza mucho de lo que somos, pero creo que la sustentabilidad habla de un entendimiento mayor, ¿no? De una capacidad de no solo hacer cosas, sino de sentarse, observar, entender y en base a eso actuar, ¿no? Es muy fácil actuar con poca información y a la vuelta de los años darte cuenta que quizás lo que hacías empieza a alterar cosas que no veías, ¿no? Y eso yo creo que cuando lo ves en el tema ecológico es muy fácil decir, no, pues o sea, es muy fácil agarrar y no, empezamos a usar un carro y como no veía consecuencias yo al respecto, pues sigue la contaminación y digo el ejemplo de los carros, ¿no? Claro. Pero yo creo que aplica para todo en nuestra vida, ¿no? O sea, finalmente vivimos en un entorno donde yo sí soy un creyente de ese efecto mariposa, ¿no? Cualquier cosita suma, ¿no? Tanto bien como para mal. Y el estar, obviamente no siempre tienes la respuesta y la información ante toda decisión, pero siempre es importante estar consciente de cada cosa que haces, qué es lo que afectas a tu entorno, ¿no? Y tu entorno siendo no solo la naturaleza o las plantas o los animales, sino las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? O sea, cómo afectas de manera social, cómo afectas de manera económica, cómo afectas de manera, ecológicamente, ¿no? Entonces, o sea, es estar consciente de tu entorno. Yo creo que engloba mucho, pero habla de un nivel de conciencia que yo creo que todos deberíamos estar buscando, ¿no? Un poquito más elevado. Nunca nadie me había puesto como sustentabilidad un valor, pero creo que todo lo que dijiste tiene bastante sentido. Me gustó lo que decías de sentarse, observar y actuar. Y es verdad, porque somos como muy reactivos, ¿no? Somos muy impulsivos y a veces pues no tenemos la información, como decías, suficiente para poder hacerlo, ¿no? Y definitivamente, o sea, somos parte de una cadena. Somos parte de una cadena, todo lo que hacemos afecta a todo, o sea, es cuando digo todo incluye la cuestión de animales, medio ambiente, personas, todo realmente. Entonces, me gusta, ¿no? Me gustan tus valores. Me encantó que nunca nadie lo había mencionado sustentabilidad, entonces está chido. Ahora, volviendo un poquito a la parte que nos mencionabas de quién tú eras, qué tú hacías, pues prácticamente nos estás diciendo que tienes un trabajo que te demanda bastantito tiempo, ¿no? Claro. Y ahora me gustaría entonces que nos contaras de este tema de tu hobby, que me cuentes si lo consideras un hobby, porque yo sé, o sea, yo que te conozco, sé que le dedicas mucho tiempo. Entonces, yo tengo la idea de que un hobby es como eso que tú haces en tu tiempo libre que te brinda como la facilidad de desconectarte de tu día normal. Pero no sé, yo cuando te veo que subes los Insta acá entrenando, digo, wow, o sea, este cabrón le gusta lo que hace, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras así un poquito de tu primer encuentro con esta onda de los triatlones o cómo empezó y cómo evolucionó hasta convertirse
a una competencia, ¿no? Sí, ha sido toda una aventura, yo me vuelvo a cuando yo estaba en la prepa. Siempre he sido alguien como que muy apegado de la aventura, de la naturaleza, de ir a acampar, de disfrutar cosas al aire libre, ¿no? O sea, eso siempre ha sido como que parte de mí. También supongo que tengo que culpar en parte a mis papás. Pero el cómo comenzó fue con una invitación de mi padrino. En alguna vez que estábamos platicando, él me dijo, yo creo que a ti te encantaría hacer un triatlón. Y fue un día que habíamos ido a andar en bici, totalmente recreativo, o sea, totalmente recreativo. Y en ese entonces, pues, sabía andar en bici como cualquiera, ¿no? Que te enseñan tus papás y le das la vuelta a la cuadra, ¿no? O sea, la bici barata que puedes comprar en Walmart, ¿no? O sea, nada, una inversión grande, ¿no? Nunca nada, y hasta eso limitado, ¿no? Porque yo realmente en ese tiempo no, o sea, no recuerdo ahorita de niño haber tenido mucho tiempo una bici que yo exigiera y tanto, ¿no? Pero entonces se da esto y entonces mi padrino me platica y me dice, sí, vamos a Veracruz porque Veracruz es un triatlón bien padre, que no sé qué. Y entonces le dije, va, me gusta. Y le dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, lo primero es que tienes que tener una bici, obviamente, ¿no? Claro. Y yo desde entonces, pues estando en la prepa, no es precisamente el periodo de tu vida donde tienes el presupuesto más holgado. Empecé a ahorrar y tenía una lanita, me crucé a Estados Unidos y en ese entonces me compré una bici que yo llegué y le dije, soy principiante, y pues me dijeron que una bici de ruta y que no sé qué, y me dice, bueno, tengo esta bicicleta de $700, pero que no sé qué tan descuento, total, me costó creo que $300, ¿no? Que si yo me pongo a pensar hoy en día lo que gasto en bicicletas, digo, no, una ultra ganga, ¿no? Pero nada. entonces, ¿qué pasó? Pues yo dije, pues vaya, que hay que hacer para un triatlón. Al parecer hay que recorrer, y eso era para empezar la distancia más cortita que es vaya común en el triatlón, es el triatlón sprint, donde son 750 metros nadando, luego 20 kilómetros andando en bicicleta y luego 5 kilómetros corriendo al final. Y pues vaya, la idea, dices, pues bueno, yo fui a clases de natación de chiquito, entonces pues no debería ser muy difícil. Los 20 kilómetros de bici, pues, o sea, no sé, y los 5 kilómetros corriendo, pues, ¿qué es correr, no? Nosotros nacemos sabiendo correr, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, un poquito ingenuo, pero yo creo que ese es un pensamiento natural de cualquier persona cuando no tienes, vaya, una comparativa o algo con que sustentar lo que piensas, ¿no? Y así se dio, y entonces yo empecé con esa bici, me acuerdo, empecé a hacer absolutamente nada. O sea, cero entrenamiento, güey. Para ese entonces tú no nadabas, tú no corrías, tú no andabas en bici, o sea, era... No, yo en ese entonces era parte de la selección de voleibol de la preparatoria, que no era tampoco la cosa más acá, porque realmente no éramos un super equipo, pero pues ahí le echábamos ganas, ¿no? Claro. Y pues entrenaba 2 veces a la semana, o sea, 3 horas a la semana, y párale de contar, ¿no? O sea, hablar de un entrenamiento atlético que quizás había tenido un poquito más en años anteriores cuando jugaba fútbol americano, que pues sí le dedicaba 2 a 3 horas diarias o en ligas infantiles, pues no, nada que ver, ¿no? Yo andaba en la época de la fiesta y lo que es la prepa, ¿no? Bueno, pero digamos que tenías cierta condición física, o sea, no eras el gordito de la prepa, ¿no? Definitivamente algo había, no era el tipo más atlético, pero pues tampoco cantaba malas rancheras, ¿no? Claro. Lo que sí es que, pues, cuando tú tratas de hacer 3 deportes al mismo tiempo se vuelve un problema relativamente complejo, ¿no? Porque a veces con uno tienes suficiente y de repente andar administrando 3 cuando no tienes ni idea de ninguno de los 3, pues se volvía difícil, ¿no? Entonces, algún amigo de la prepa me llegó a
a dar algunos consejos, me invitó a unirme y cuando me dio los horarios a los que entrenaban, yo dije, madre mía, ¿qué es esto? No, olvídalo. Ser Y atractivo, güey. terminó no siendo nada hasta que yo me vine a Monterrey, hasta que yo llegué a empezar la carrera, donde dije, pues bueno, es un fresh start, un comienzo nuevo y pues ahora sí lo voy a hacer. O sea, ¿no fuiste al triatlón que te invitó tu padrino? No, nunca fuimos, ¿no? Pero entonces dije, bueno, vamos a hacerlo para el próximo año, ¿no? Y entonces ya con un poquito, con las ganas de hacerlo, llego y llego a Monterrey y pues la verdad la lógica invadió mi cabeza y entonces dije, el problema está complejo de 3, entonces voy a empezar de uno en uno, ¿no? Y entonces como lo más fácil que podía yo hacer era empezar a correr. Correr, claro. Empecé a correr. Lo que hacemos todos cuando queremos hacer ejercicio, correr, ¿no? Claro, ¿no? Y yo dije, pues es sencillo, ¿no? O sea, correr es, pues empiezas a correr, sigues corriendo y luego paras de correr. No tenía mucha ciencia. Entonces surgió que había un 10K de la universidad y entonces yo dije, pues voy a hacer ese, ¿no? Y como son 10 kilómetros, pues tengo que entrenar para correr 10 kilómetros. Entonces para mí la sencillez era, ve y corre todos los días 10 kilómetros. Y pues eso hacía, ¿no? Yo iba y corría todos los días 10 kilómetros o una variación de lo que aguantaba o no aguantaba, ¿no? En una sola sesión. Sí, claro. O sea, yo decía, lo tengo que hacer y ese es un poquito así el cómo se refleja un poquito de mí, ¿no? Porque siempre he sido una persona que se pone un objetivo y trata de ser, como te mencionaba, disciplinado, ¿no? Es decir, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, ¿no? Alguna vez alguien me dijo en mi casa, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no? Exacto. Entonces, pues se dio, terminé ese 10K, sorprendentemente, cuando vi los resultados, como que dije, al parecer no soy tan malo en esto. Mi primer 10K lo corrí como en 46 minutos, que estaba como 15 minutos por debajo del promedio de un 10K en cualquier parte del mundo. Entonces yo decía, pues al parecer, pues de perdido sí soy mejor que el promedio, ¿no? Sí, güey. La primera vez que yo corrí un 10K, güey, hice 1 hora con 6 minutos, güey. O sea, no, 40 minutos yo aventaba 5 kilómetros, entonces sí estás muy abajo del promedio, güey. Definitivo. Sí, o sea, un poco se refleja que, digo, había sido un chavo muy activo a nivel ejercicio desde chiquito. Eso es cierto. Ya traías acá la onda de hacer ejercicio, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Y empieza a jugar la disciplina y la cuestión es que, pues, siguió, o sea, el paso siguiente para mí fue, pues, la natación, ¿no? Es también un ambiente controlado, puedo ir a clases, hay un maestro definido y ya, ¿no? La bicicleta todavía era una incógnita, ¿no? Porque la bici... Hay que comprar una. Ya la tenía, ¿no? O sea, me la había traído de Tijuana, okay. pero realmente el entrenar la bici pues, era un tema un poquito así como question mark, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a nadar en clases en la universidad y entonces empieza a crecer y en eso encuentro que había un equipo de triatlón que se acababa de formar. Y pues los Tritanes, ¿no? Es correcto, los Tritanes y fue una cosa padrísima, ¿no? Porque de repente llegas con gente un poquito distinta. Yo creo que un poquito el racional, si me voy a ese entonces de por qué me empezó a gustar tanto, quizás es, en mi caso en particular, por algo que yo creo que la mayoría de la gente me pintaría de loco, y es porque casi todo era en la mañana, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy mañanera. ¿Qué hora es la mañana, güey? O sea, porque todos tenemos diferentes horarios, güey. Claro, pero me voy a concentrar en un sábado, ¿no? Un sábado okay. Por clima típico en mi casa, a pesar de que yo me hubiera ido de fiesta o cualquier cosa en mi casa en Tijuana, yo naturalmente como que siempre me he levantado cuando sale la luz. Entonces estás hablando de las 7, 8 de la mañana y ya estaba pues con los ojos abiertos, ¿no? Y ya no me podía volver a dormir. Y eso me generaba mucho conflicto porque yo me paraba, el resto de la familia dormida, y entonces... ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué putas hago? Hacer, ¿no?
es un horror. Sí, Es güey. un horror porque dices, ¿qué haces? ¿No? Es un sábado en la mañana, ¿no? Y bueno, esto empezó a resolver bastante ese problema, ¿no? Porque de repente pues, la gente se juntaba a 7, 8 de la mañana y de repente lo que empezó a suceder es que encontré un grupo de personas que tenían pues un interés, una forma de ver la vida sano, que me gustaba, que era appealing, que se volvió un poquito aspiracional, ¿no? O sea, ese tema de wellness para mí era un poquito aspiracional, de tratar de ser mejor, los retos, y como que gente muy enfocada a eso, ¿no? Así como que los retos y la competitividad. Y además supongo que ellos ya tenían como un camino muchísimo más avanzado que tú, ¿no? Entonces puedes ver hacia dónde podrías llegar, me imagino Claro, yo, ¿no? claro, y es totalmente eso, ¿no? O sea, como dicen, uf, digo, no recuerdo bien la frase, pero dicen, con quien te juntas, pues, o sea, vas a terminar siendo lo mismo, ¿no? Entonces, si te juntas con gente que es, peor o menos habilidosa que tú, pues quizás vas a terminar siendo menos habilidoso o te vas a quedar estancado, ¿no? En cambio, si te juntas con gente que es mejor o si siempre tratas de buscar algo mejor de la gente, algo que tiene la gente que sea mejor, en lo que sea mejor que tú, puedes terminar siendo mejor tú, ¿no? Y es acostumbrarse, que eso creo que es algo de mucho valor, ¿no? Y no aplica nada más para el hobby, sino para cualquier cosa en la vida, ¿no? Es siempre andarnos juntando o buscando en toda la gente que nos buscamos en qué son mejores que nosotros y qué les podemos aprender. Sí, definitivamente. O sea, también, al menos yo me he dado cuenta que yo también he estado fuera de mi casa, he estado saltando ahí de ciudad en ciudad. Entonces sí veo que los amigos que tengo en cierto lugar me aportan cosas completamente diferentes e incluso yo me puedo sentir muchísimo mejor o me siento más productivo, me siento a veces hasta más feliz de las personas con las que te rodeas. O sea, entonces, interpolando lo que tú dices, definitivamente si tú no hubieras conocido a los Tritanes, creo yo, nunca hubieras dado ese salto o ese gusto por lo que ahora es, pues, tu pan de cada día, güey. Totalmente, ¿eh? O sea, totalmente yo le debo mucho a ese equipo y que, o sea, con confianza te lo digo y mucha gente se lo ha dicho, para mí más que un equipo terminó siendo una segunda familia. ¿Y todavía los ves? Claro, Porque claro. ya no están en la escuela, güey, ya no son un grupo estudiantil. Exactamente, o sea, van cambiando y digo, como todo en la vida, pues uno tiene que estar acostumbrado a que las situaciones son cambiantes, ¿no? Y uno tiene que estar cómodo con el cambio, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Generalmente, como dicen, cuando te concentras en el pasado o lo que era en el pasado, pues tiendes a generar mucha melancolía y cuando piensas en lo que debe ser al futuro generas mucha ansiedad, Sí. ¿no? Entonces, no siempre es fácil, pero el enfoque de vivir el presente es bien importante, ¿no? Y gran parte de vivir el presente es aceptar el cambio, ¿no? Que el presente, porque una cosa es el presente y otra cosa es el presente cambiante, ¿no? Entonces uno tiene que estar consciente que el presente es algo que se mueve, ¿no? No es una fotografía, sino que es una película, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente eso fue cambiando y mi approach al triatlón fue cambiando, ¿no? Y entonces eso es gran parte como un hobby va evolucionando de diversas maneras, ¿no? Hay veces que nunca te imaginas, ¿no? Porque yo recuerdo uniéndome con los Tritanes, pues era así un weekend warrior, ¿no? O sea, te puedo mostrar una foto de mi primer triatlón y hoy digo en la torre, ¿no? O sea, era una cosa totalmente distinta y va evolucionando, ¿no? Y va evolucionando, para mí fue evolucionando tanto del lado aventurero como el lado competitivo, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un hobby, hablamos que de un estilo de vida. Sí, totalmente. O sea, empezó a hacer eso, o sea, llegó un momento en que el triatlón me hizo intercambiar las noches de antro por noches de cena
porque al día siguiente, porque para mí ya era más importante ir a entrenar con los cuates a la mañana siguiente, entonces nuestra diversión era la mañana siguiente y no la noche de antro. A huevo. Es decir, que esa desaparecía completamente, ¿no? O sea, como buenos universitarios, totalmente agarrábamos y hacíamos las dos. Pero si me hablas de prioridades, obviamente estaban en la mañana, ¿no? Y era quizás una prioridad grupal que a veces se come la prioridad individual de irme por las cheves o irme por esto, ¿no? Entonces, empiezas a competir, empiezas a vivir una forma distinta, entonces definitivamente se volvió un estilo de vida, ¿no? Se volvió un estilo de vida y cambió, ¿no? Y inclusive, empezó relativamente a ser, un poquito problema con mis otras amistades, ¿no? Porque, claro, o sea, una de las cosas que uno tiene que estar consciente de la vida es que pues, si cambias tu estilo de vida, digo, probablemente también estás cambiando al tipo de gente con la que te juntas, en parte, y que eso no es malo, ¿no? No significa que los dejes de considerar valiosos, ¿no? Simplemente, pues, o sea, tienes otras prioridades, ¿no? Y eso es parte de, ¿no? Entonces, pues empezó a cambiar drásticamente y o sea, yo me remonto, todavía yo me fui a intercambio y mi intercambio totalmente creo que fue una experiencia distinta a de otras personas con las que yo estaba de intercambio, porque de repente mi intercambio se volvió en un tema de buscar competencias en donde estaba y buscar cómo hacía triatlones y cómo hacía otras cosas más apegadas a mi estilo de vida que la prioridad de otros, ¿no? Y que no era, y que otra cosa es que no era la prioridad en común, ¿no? O sea, generalmente tú dices, la universidad, pues hay un status quo, ¿no? Y, o sea, sí, dices, es la peda, es la fiesta, ese es el status quo, ¿no? Y cuando estás haciendo algo que pues, no es el status quo o donde el status quo conflictúa, de repente, pues eres alguien distinto, ¿no? Y eso te tuvo que haber traído problemas con tus relaciones, ¿no? Yo creo que en parte sí. O sea, inclusive yo me remonto después a otras relaciones, inclusive de pareja, donde, pues sí, o sea, era un tema donde la empatía se volvía algo complicado, ¿no? Porque, y eso yo lo puedo totalmente entender, porque era un tema de, pues, oye, pero es que todos mis cuates están haciendo esto y me están invitando a esto y tú no quieres ir y la fregada porque es que tienes que entrenar mañana, ¿no? Y eso habla mucho de tus prioridades, ¿no? Y entonces dices, o sea, vas escogiendo tus parejas de otra manera, ¿no? Sí, buscas gente que te impulse, ¿no? Que te apoye y no que te termine de hundir. Muchas veces nuestros amigos o nuestro círculo social no es que tengan el deseo de verte fracasar, güey, pero sí muchas veces influyen para que no logres ese ideal que tú tienes, ¿no? Esa meta que tú tienes. Y creo que es en esos momentos cuando tienes que empezar a decidir, como tú dices, a evaluar cuáles son mis prioridades y el preguntante el por qué. O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué estoy haciendo esto, güey? Porque definitivamente una cuestión como el triatlón, pues no es una cuestión de mañana voy y hago el triatlón, o sea, no, hay una preparación detrás, o sea, tienes que correr muchos kilómetros, tienes que nadar muchos kilómetros, tienes que andar en bici muchos kilómetros para que el día, que es el día del triatlón, lo puedas hacer bien. Entonces, claro, sí es como evaluar mucho con quién te estás rodeando y tener bien claro por qué lo estás haciendo, ¿no? Sí, y mira, muchos hablan de plantearse objetivos, ¿no? Y que a veces el objetivo es finalmente lo que te ayuda a estar, vaya... ¿Enfocado? Sí, enfocado y de estar feliz en cuanto llegas a lograr ese objetivo, ¿no? Y la cuestión es que el objetivo generalmente es un momento, ¿no? O sea, es un momento y puede ser un momento muy padre donde disfrutas y todo, pero la cuestión es que yo creo que ¿no? Es un tema que no se trata tanto del objetivo. O sea, a veces el objetivo es más el resultado. A nivel persona, creo que es más el resultado de que disfrutes el proceso. De que cualquier cosa que hagas en la vida, lo que estés disfrutando es el proceso. Porque si
estás haciendo algo a la fuerza donde no disfrutas el proceso simplemente por el objetivo, vaya, o sea, si hay ciertas cosas que te ponen en ventanas incómodas, y yo te digo, o sea, hay entrenamientos que definitivamente estás sufriendo, ¿no? Pero finalmente, en cualquier hobby creo que hay parte de ese sufrimiento o parte de esa incomodidad que lo disfrutas y que si no estás disfrutándolo, es tan fácil como un niño chiquito, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que son instintivas y un niño chiquito, si no se quiere comer los chícharos, no se va a comer los chícharos, ¿no? Sí. Es simplemente no quiero, ¿no? Y es un poco como tu alma hablándote de lo que realmente la nutre y lo que no, ¿no? Entonces, sí, o sea, de repente creo que se vuelve bien importante entender que sea cual sea el hobby, o sea, puede parecer imposible y puede parecer de locos, ¿no? Y yo pensaría quizás lo mucho de hobbies que no son afines a lo que yo hago, pero que dices, es que como este loco se puede levantar a las 5 de la mañana todos los días a entrenar en lugar de estar disfrutando y durmiendo en la cama, ¿no? Uh-huh. Y finalmente creo que la respuesta es porque disfruto, ¿no? O sea, porque no es un lo disfruto el triatlón a pesar de que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, sino que parte de mí me lo pide, ¿no? O sea, como que tu ser te pide estar ahí, te pide ese proceso, ¿no? Y disfrutas ese proceso, ¿no? Entonces, o sea, sí es interesante lo que dices porque definitivamente el objetivo es como un resultado. Sí te da mucha claridad de hacia dónde quieres ir, pero sí, como dices, es un objetivo. Es un resultado que llega, pero ya después de todo lo que tú hiciste, ¿no? Claro. Ahora, me llama mucho la atención que dices que disfrutas, que tu cuerpo te lo pide, pero ¿cómo llegas a ese punto, güey, de que estés generando satisfacción? O sea, ¿qué tipo de satisfacción obtienes? Porque además, también dices, hay entrenamientos que sufres. Entonces, ¿cómo le hace o sea, cómo logra alguien, güey, superar ese dolor para transformarlo en una satisfacción que me va a impulsar al otro día a levantarme otra vez a las 5 de la mañana a hacerlo? Porque yo creo que todos los que estamos comenzando, hablando específicamente de hacer ejercicio, el primer día es terrible, güey. Y a lo mejor la motivación nos dura una semana o a veces ni la semana, güey. Entonces yo creo que sí hay como una barrera. Y en el momento en que la rompes o la pasas, ya se vuelve como una satisfacción. Pero ¿cómo llegas a ese punto, güey? Sí, claro. O sea, finalmente existen paradigmas mentales, ¿no? Y costumbres de lo que tu cuerpo quiere y es como cualquier cosa, ¿no? O sea, cambiar o remodelar un edificio no necesariamente es bonito durante todo el proceso, ¿no? El episodio de hoy está patrocinado por el libro De la depresión a la misión. ¿Te has encontrado en tu cama buscando fuerzas y motivación para poder levantarte? ¿Has tenido la sensación de que tu vida no tiene sentido y daría igual si estuvieras muerto? Conozco esa sensación porque yo la viví. En este libro te llevo de la mano en ese viaje que cambió mi vida. En sus páginas encontrarás las técnicas que me permitieron salir de la depresión y poder encontrar un sentido a mi vida. Vas a poder entender quién eres, cómo puedes poner orden en tu vida, qué quieres hacer con tu vida, cómo lograr esa vida que quieres. Entra a Amazon y busca el libro De la depresión a la misión y descubre quién eres, qué quieres y cómo lograrlo. ¿Cómo lo logras? Hay muchas maneras de, ¿no? O sea, yo creo que es rodeándote de la gente, o sea, es quién te rodea, ¿no? Rodearte de gente que finalmente quizás tiene una parte a la que aspiras, es bien importante, ¿no? Okay. Y pues lo hace mucho más sencillo, ¿no? Y por eso generalmente las cosas
cuando ves a alguien empezando, generalmente hay un tema de grupo, ¿no? Un tema de grupo importante que hay algo que tú estás buscando ahí, ¿no? Sí. Vaya, si quieres llegar a correr o si quieres llegar a pintar o si quieres llegar a hacer cine, por alguna razón estás ahí, ¿no? Y, o sea, te podría decir, no, pues, o sea, si grabar cine de repente no disfrutas que estás apoyando a alguien y que hay grabaciones y tirajes larguísimos que te tienen hasta las 5 o 6 de la mañana editando y haciendo cosas, o sea, como dices, no siempre es fácil convertir ese sufrimiento o esas actividades no tan placenteras en un tema realmente de disfrute, ¿no? Y ahí juega un poquito de tanto la motivación como la disciplina. O sea, la motivación, pues sí, o sea, finalmente hay una gráfica, digo, me salto un poquito al área de innovación y me pongo a pensar en mi área de trabajo. Cuando hablas de comportamiento de las personas, hay dos cosas. Hay una gráfica de un cuate que se llama BJ Fogg, que dice su modelo de comportamiento dice lo siguiente, ¿no? Para cambiar un comportamiento, una forma de hacer las cosas, hay dos cosas que puedes hacer. O generar una mayor motivación hacia el cambio de esa actividad, o hacer la tarea más fácil, ¿no? Ajá. Donde dices, el más fácil es una combinación entre la habilidad que tienes y la facilidad de esa tarea, ¿no? Donde yo digo, quizás hoy yo te digo, ¿te gusta correr 10 kilómetros? O yo te digo, Christopher quiere correr 10 kilómetros o una carrera de 10 kilómetros. Quizás te digo, hoy para ti, si no estás corriendo, quizás no es algo fácil o quizás no eres muy hábil en eso, ¿no? Definitivamente. Entonces, probablemente vas a necesitar una motivación mucho más grande para poder hacerlo, ¿no? Y conforme te vas haciendo más hábil, la tarea se va haciendo más fácil y quizás necesitas menos motivación para hacerlo. Hasta que un día quizás es algo tan fácil que no necesitas mucha motivación o tu breakpoint para hacerlo no es tanto, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho de, ¿no? Que finalmente la emoción de la motivación tiene que ir enlazada con la acción, ¿no? Con la acción para que te vayas siendo más hábil, ¿no? O sea, finalmente, como decíamos, el pintor o el cinematógrafo o el triatleta o el nadador o cualquiera que sea un hobby, pues entre más lo haces, más hábil te vas a volver, ¿no? Más fácil. Sí, cada vez es más fácil. Más fácil se va a volver para ti, ¿no? Y tiene mucho sentido, o sea, en teoría tiene mucho sentido. Aquí lo único pero, güey, y esto sí es algo que yo me pregunto como muy seguido en mi vida, es la parte de la motivación. Claro, si yo tengo una motivación muy, muy grande, entonces siento yo que me levanto y vámonos a correr. Pero ¿qué pasa si un día hace frío y está lloviendo? Esa motivación que yo tenía un día anterior, créeme que se va hasta los suelos. Claro. Entonces yo entro ahí en mis noches antes de dormir a pensar en estos tipos de cosas. Entonces la motivación, o sea, si yo dependo de la motivación, un día puede estar muy alta, otro día puede estar muy baja, a lo mejor 3 días seguidos baja, 3 días seguidos alta. Yo creo que si dependes de la motivación, güey, puede ser un poco peligroso porque al final va a haber días productivos y va a haber días cero productivos, ¿no? Claro, pero hay un papel importante que la motivación, no estamos hablando de un factor no controlable, ¿eh? Ok. O sea, la motivación quizás la ves así como que qué tantas ganas tengo de, Ajá. pero la motivación también la puedes controlar. Te doy un ejemplo, o sea, yo tengo amigos que, o sea, y tú lo has visto toda tu vida, ¿no? O sea, ponte a ver un partido de fútbol americano y qué es lo que hace un capitán antes del partido. Motiva, güey.
Exactamente. Entonces, tú estás consciente que hay muchas cosas y en el mundo hay muchos símbolos. O sea, hay muchos símbolos que tú conoces y que pueden ser un trigger para darte un boost de motivación, ¿no? Desde agarrar y poner un video en YouTube o poner música. O sea, hay gente que, pues, o sea, en lugar de tener una alarma espantosa así de pone una canción que sabe que la va a poner de buenas, ¿no? Entonces, hay un tema de autoconocimiento que es bien importante, ¿no? Y que es importante, o sea, recalcar eso, ¿no? Que la motivación sí es algo que es parte de, pero que no es algo que no puedas controlar. O sea, simplemente es conocerte bien y saber cuáles son tus triggers, ¿no? Y seguir buscando qué otros triggers existen, ¿no? O sea, hay motivación, hay gente que se motiva leyendo libros, ¿no? Y ese es una onda de motivación cañona. La música es otro tipo de motivación. Viendo videos de YouTube, o sea, hay muchas cosas en cómo puedes generar motivación. Ajá. Y que como cualquier otra cosa en la vida es cambiante, ¿no? Entonces, quizás el efecto que tiene ver el mismo video 10,000 veces, pues se va acabando, ¿no? Se va acabando, sí. Un efecto que se va acabando y pues parte de la tarea quizás es ir buscando qué nuevas cosas me motivan, ¿no? Como yo decía, ¿no? En el triatlón, quizás en esas épocas en la carrera, lo que me terminaba motivando era la comunidad, ¿no? Era la comunidad que habíamos hecho, la familia que formábamos. El compromiso que tenías con ellos también, creo yo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y de ahí, conforme me fui haciendo más competitivo, pues fue cambiando, ¿no? De repente... Ya no era tan necesario que estuvieran ahí contigo. Y sí, o sea, y no quiere decir que no lo disfrutaran, ¿no? Simplemente que ya no era un aspecto necesario de la motivación. Quizás ya había otros factores de motivación que yo había encontrado, porque te digo, cualquier hobby va cambiando. Y entonces de repente el aspecto competitivo y el tratar de ser el mejor y el mejor y el mejor, y las metas que tú te pones, es lo que lo va cambiando, ¿no? Y por eso es bien importante siempre estar consciente de poner metas cortas, alcanzables, y que cuando las termines seas suficientemente responsable de ponerte otra, ¿no? Porque si logras una meta y ahí te quedas, o sea, si tú, Christopher, agarras y dices, quiero correr 10 kilómetros, logras correr 10 kilómetros, a falta de una nueva meta, probablemente la motivación se vaya para abajo, ¿no? Sí. Lo puedes hacer, pero ya es muy fácil, ¿no? Hay un tema de reto, o sea, el tema del reto y el tema de donde no estoy, el tema de encontrar siempre un objetivo que sea un lugar distinto al que estoy ahorita, se vuelve bien importante para poder hacerlo, ¿no? Y yo te lo pongo, o sea, uno de los ejemplos que le digo a la gente es, y volviendo a lo demandante, ¿no? De repente llegó un punto donde yo estaba trabajando, yo estaba estudiando la maestría y en ese momento el triatlón pasó a segunda mano, ¿no? Y pues competía, pero realmente no entrenaba mucho, ¿no? Y en ese entonces yo todavía tenía un residual de muy buena forma física que me permitió calificar a un mundial de nuevo y yo no tenía planificado ir, porque en ese entonces mi motivación y mis objetivos estaban en la maestría y en el trabajo, ¿no? Claro. Y sin embargo, y yo se lo decía a la gente abiertamente, porque un año antes yo le estaba dedicando 20 horas al triatlón, 20 horas semanales. Entonces era un trabajo de medio tiempo más un trabajo de tiempo completo, ¿no? Sí, claro, wow. Y luego le echas una maestría encima, entonces yo les dije, mira, te voy a hacer las cuentas y te voy a mostrar cómo no me alcanza entrenar, no me alcanza estudiar y no me alcanza trabajar todos al mismo tiempo, ¿no? Y sucedió algo, ¿no? Que yo califico ese, empiezan a llegar los límites para el registro, ya para el mundial, y me escribe mi papá. Y mi papá me dice, ¿qué onda? ¿Ya te inscribiste? ¿Ya te registraste? Y
Y yo le digo, no, pues no puedo, no me da el tiempo para entrenar y para un mundial, o sea, para un mundial necesitas entrenarse, necesitas ser responsable porque no es poca cosa, no estás representando a tu país, entonces, o sea, tienes que ser algo responsable. Y no bastó más que mi papá dijera, es que yo quiero ir contigo porque lo disfruto mucho, y eso fue motivación suficiente para que yo lograra entrenar, lograra estudiar y lograra trabajar. Y formas siempre hay, y te aseguro que cuando hay motivación suficiente, te aseguro que todo es posible y te das cuenta lo flexible que es el tiempo, ¿no? Yo hoy, o sea, inclusive hoy agarro y digo, es que no sé cómo le hacía. De verdad, no sé cómo le hacía, ¿no? Y era como relojito suizo, ¿no? Relojito suizo, despiértate a las 5 de la mañana, ve a entrenar, 6 de la mañana llegas de retache a tu casa, 6:15 ya tenía que estar yo bañado, 6:20, 6:30 ya tenía que estar desayunado para agarrar el carro, irme al trabajo, 7, a las 4 en punto yo me tenía que asegurar que todo estuviera terminado, y entonces te vuelves a volver tan eficiente con el tiempo, o sea, y eficiente en general, Y eficiente, sí. de todo lo que puedes hacer, ¿no? Y entonces, 4 de la tarde yo puntual estaba saliendo, llegaba a mi casa a 4:30, le daba a estudiar 1 hora y media, me iba a nadar, regresaba, le daba, y entonces yo a las 10:30 de la noche, yo sabía que tenía que rendir, y entonces a las 10:30 de la noche ya estaba dormido, pero ya había cumplido con las 3 cosas que parecía imposible empatar en un mundo donde el tiempo es finito, ¿no? Entonces sí, el tiempo es finito, pero el tiempo es severamente elástico, ¿no? Y Durante ese tiempo nunca tuviste como una repercusión en el trabajo o problemas con tus materias, o sea, no, pero, o sea, quizás lo que sí pasó es que yo tenía que cumplir con lo que tenía que cumplir, ¿no? Y todos esos extras que hoy digo, ¿sabes qué pasa? Tenemos tantos tiempos muertos en la vida que de repente no nos damos cuenta de qué tantas cosas podemos hacer, ¿no? Y en ese entonces, quizás sí la vida social se veía súper limitada, uh-huh. o ciertas cosas, porque también se trata de un tema de prioridades, ¿no? Pero las prioridades, que una era lo que me daba de comer, otra era lo que estaba pagando un dineral y que me generaba una pasión profesional estar estudiando, y el tercero que en ese momento la motivación era porque le dije que sí a mi papá y yo no me rajo y tengo que llegar a como dé lugar de lo mejor. Como resultado, te la pongo así de sencillo, ese ha sido mi mejor resultado en un mundial de las 4 veces que he ido a mundiales. O sea, sorprendentemente, cuando el tiempo era más limitado. Es más efectivo, como decías, güey. Porque, ¿sabes qué? Te terminas haciendo un cut de bullshit. O sea, lo que no sirve ya no lo haces, güey, sí. Lo que no agrega valor se va por la ventana, ¿no? Y entonces le empieza a quitar todo eso. Ahora sí que es como el avión se está cayendo, quítale esto, quítale los asientos, quítale hasta que tengas justo lo necesario para que funcione, ¿no? Entonces, sí se da, ¿no? O sea, y es importante que el que un hobby sea demandante no quiere decir que es imposible, ¿no? Más bien, si lo ves así es porque no tienes la motivación suficiente para hacerlo, ¿no? Yo, de ahorita todo lo que estás contando veo como un triángulo, güey, amoroso que tienes que estar jugando con él siempre, que es la disciplina, que fue lo primero que platicamos, la motivación, y ahorita me estás hablando sobre planeación, güey, o sea, porque el tener tu agenda ya bien detallada me habla de que te sentaste un día a planear qué es lo que voy a hacer el día de mañana a cada una de las horas o durante la semana, güey. Sí, o sea, yo creo que justo eso es, o sea, mira, hay libros muy bonitos, hay uno que se llama Start with the Why, y donde te dice todo lo que haces, o por lo menos las cosas grandes que haces en la vida,
pues tienes que empezar por cuál es la razón de hacerlo, ¿no? Antes de irte al cómo y antes de irte al qué estás haciendo, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo, no? Esto es de Simon Sinek, ¿no? Sí, sí, sí. Y son cosas como que bien relevantes que a veces no nos cuestionamos y que no necesariamente se trata de que lo empieces a cuestionar de todos los aspectos de tu vida, ¿no? Pero si quieres llegar así como que al bottom point de cualquier cosa, o sea, empieza por el por qué y de repente te das cuenta de muchas cosas que haces sin sentido o cosas que realmente te terminas dando cuenta por qué a veces te cuesta tanto trabajo hacer. Y es porque a veces no hay no hay una razón preponderante que manden esas, ¿no? Y en cambio hay otras cosas donde ni siquiera necesitas preguntártelo, ¿no? O sea, porque ahí está ardiendo la llama, ¿no? Y hay pasión, y lo haces con pasión, y lo disfrutas, y lo haces mejor, y te retas. Y entonces, o sea, ese tipo de cosas, el why, quizás no lo sabes en palabras, pero en tu corazón está súper bien definido. O también te puede ayudar para descubrir que estás haciendo algo que ni siquiera tiene sentido que lo estés haciendo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y eso pasa mucho con, yo creo que la vida rutinaria que llevamos hoy en la sociedad hace que hay muchas cosas que hacemos por groupthink, ¿no? O porque simplemente, porque pues, todos los demás lo hacen, ¿no? Y el buscar que sí hay cuestiones, que hay veces que lo haces por pertenencia, porque es lo que hace la sociedad y somos seres que naturalmente buscan al, al otro, pero sí son importantes, o sea, es empezar, defines ese why y luego agarras y dices, o sea, si ya sé ese why dónde está, entonces de ahí agarras y dices, bueno, ¿dónde estoy, no? Y a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, ya sabes el qué, luego sigue el dónde estoy y luego el a dónde voy, ¿no? A dónde quiero llegar y en base a ese a dónde voy, pues trazas el plan, ¿no? Y en base a ese sí usas ese triangulito que mencionas, ¿no? Donde dices la planeación, la disciplina y la motivación. Los tres son ejes importantísimos, ¿no? Y que mucho o sea, mucho de eso se van reconectando entre sí, ¿no? Sí, claro. Y Porque se retroalimentan a sí mismos, ¿no? O sea, cuando tienes suficiente motivación y eres disciplinado, como que te das cuenta que necesitas planear, ¿no? Igual, cuando tienes ya una planeación y disciplina, quizás te das cuenta que necesitas encontrar a veces la motivación, ¿no? Entonces, como que es muy natural, ¿no? sí, no vas a planear nada si no tienes la motivación para hacerlo. Y si no existe disciplina, créeme que no te vas a sentar un día literalmente a ver tu agenda, a ver tu calendario y empezar a poner lo que, las acciones que te van a llevar a ese resultado que quieres, ¿no? Entonces yo siento que sí están como muy ligados, pero me agrada mucho esta parte del por qué, ¿no? Sí. Ya había escuchado, Simon Sinek tiene buenas pláticas, ¿no? Ahí en YouTube. Y siempre habla del por qué, ¿no? Sí. Y creo que sí es necesario. Creo que él más que nada lo enfoca más como a una organización, ¿no? Claro, pero todo así es en la vida, ¿no? O sea, Sí, exacto. inclusive pues, o sea, una organización finalmente digo, es un grupo de gente, ¿no? Y lo podrías decir una organización, pues una organización también podría ser un equipo de fútbol, ¿no? Y el equipo de fútbol es un deporte, entonces supongo que parte de eso lo podrías aplicar a un deporte individual, pero pues un deporte individual es una tarea individual y quizás lo podrías trasladar mucho de eso al arte, ¿no? Y entonces, o sea, son cosas que son muy apegadas a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Ujú. No necesariamente al éxito de una organización, que finalmente es un reflejo de muchas cosas que son personales. Claro. Güey, está muy chingón. Me gustó mucho como la parte del triángulo y el Y, está chido. Y ya vamos a comenzar así con el cierre, güey, pero antes, una pregunta que a mí sí me costó mucho tiempo entenderlo, ¿no? En mi vida.
¿qué pasaría, güey, si de pronto ya no puedes hacer más? Ya no puedes correr, ya no puedes hacer bici, ya no puedes nadar. Por alguna condición médica, güey, por alguna cuestión familiar, no lo sé, ya no lo puedes hacer, güey. ¿Qué pasa con Bernardo Harvey, güey? Oh, eso es duro, ¿no? Este, Pero es importante, güey. sí, claro. Muchas personas han caído, güey, en una cuestión de adicciones, de depresión, cuando estaban viviendo su vida y de repente, ¡pum!, ya no lo puedo hacer, güey. Esto se relaciona mucho con lo que decías al principio, con la parte de responsabilidad, güey. Porque es cómo da solución a ese problema, porque es un problema y como es una parte muy importante de tu vida, güey, puta, güey, ¿cómo te haces responsable de que te quiten lo que tanto amas, güey? O sea, ¿qué pasa con Harvey en ese entonces, güey? Eh, pues volvemos al principio, ¿no? A vivir el presente, ¿no? Eh, ¿Alguna vez alguien en algún punto hace mucho, de esas cosas que se te van quedando grabadas en la vida, o sea, me dijo, ¿cómo era? Cuando estás ante una situación y dices, tengo un problema, la pregunta es, ¿puedes hacer algo al respecto? Y pues si sí puedes hacer algo al respecto, pues entonces no hay problema, ¿no? Simplemente hazlo, ¿no? Si no puedes hacer nada al respecto, pues entonces ¿Para qué te preocupas? tampoco hay problema, no puedes resolverlo, Sí, entonces no es problema, ¿no? Digo, es muy simplista, ¿no? Pero claro. si me dices, pues obviamente te tienes que adaptar, ¿no? Y cuando son cuestiones que están tan, tan metidas en tu ser, o sea, que forman parte de ser quien eres, es un poquito volver a conectar el por qué, ¿no? O sea, finalmente, si me dices, el triatlón, finalmente, pues es un cómo, ¿no? Es un cómo que alimenta un porqué, y entonces a veces una cuestión como el por qué a veces podría ser la competitividad, ¿no? La competencia, ¿no? Y entonces te das cuenta de casos bien bonitos como el de Alex Zanardi, ¿no? Alex Zanardi, piloto de carros, increíble, el cuate era un campeón, competía y en eso pues un choque y se queda sin piernas, ¿no? Madres. Y se da cuenta que ya no puede volver a correr carros en su vida. Y entonces el cuate son de esos casos que son lecciones de vida porque en lugar de mandar todo a la fregada y deprimirse, digo que obviamente pasó por un proceso, ¿no? Y Sí, claro. quizás ese no está tan in the open como su recuperación, ¿no? Pero él empezó a hacer triatlón en una categoría de discapacitados y empezó a competir bien duro, ¿no? Y luego empezó a hacer, de ahí se pasó y empezó a hacer ciclismo de manos y lleva 2 Olimpiadas ganando el oro en ciclismo con bicicleta de mano, porque su pasión quizás era la competencia, ¿no? Quizás su pasión era una cosa, y entonces encuentras cómo desahogas o cómo llegas a ese why con otro cómo, ¿no? Wow, sí. O sea, te lo preguntaba porque yo pasé por una situación, no como la que estabas contando ahorita, pero cuando tuve el problema en la rodilla, güey, o sea, yo era como un apasionado del fútbol, así una cuestión increíble, ¿no? Pero cuando el doctor te dice, ya no vas a volver a hacerlo, güey, lo primero que haces es, vas y juegas otra vez, güey. Lo único que termina haciendo es que otra vez tengas el mismo problema, ahora más grave, otra vez otra operación, y así durante, o sea, 3 veces. Ya la tercera vez que voy con el doctor y le digo, güey, creo que se me volvió a romper mi ligamento, de verdad, fue como estar encerrado en el consultorio del doctor. El güey me dijo, yo ya no te opero, güey, porque es súper riesgoso, hueso está perforado todo lo que da, ya no le entro, güey. O sea, yo no le entro.
Y entonces me empezó a decir, lo que tienes que trabajar, güey, es la parte de aceptar que ya no lo vas a volver a hacer, que tienes que encontrar un nuevo interés, que tienes que encontrar otra oportunidad de hacer deporte de otra manera con lo que tienes, güey, con lo que eres ahora. Pero después me decía, güey, ya no vas a poder correr, olvídate, juegos que sean de impacto, adiós. Y era de, güey, pues prácticamente todos los deportes incluyen correr, saltar, agacharse, güey. Y era de que, no mames, güey, o sea, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Entré así con una cuestión depresiva sumamente horrible. Hasta que en algún momento, güey, una llama, no sé, recordé que en la carrera nadaba. Dije, güey, puedo ir a nadar otra vez. Y empecé a nadar, y a nadar, y a nadar, y a nadar. Y de repente fue que, güey, este pedo como que sí me gusta. Y ahora estoy en la cuestión de nadar, haces ejercicio, y al final de cuentas, o sea, sigues activo, güey. Y era más o menos lo que decías con este tipo, el de las carreras. Ok, a lo mejor ya no puedo competir con coches, ¿no? Pero dentro de lo que tengo, dentro de las habilidades restantes que tengo, puedo redirigir vaya, a lo mejor mi objetivo ya no es el mismo, pero vuelves a replantearte la situación y así es como te haces responsable de la situación, güey. Entonces, pues sí es un tema muy fuerte. Hay personas, te digo, que han pasado por cosas peores, pero lo bonito es ver cómo se recuperan de eso, güey. Y como dices, es un proceso. Sí, o sea, es hacerle, o sea, finalmente cuando el presente cambia o las condiciones cambian, es hacerle una cis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es hoy, ¿no? O sea, a veces, o sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si la situación ya no es lo que era, entonces, y mi realidad personal sigue siendo lo que antes era, entonces estoy viviendo en el pasado, ¿no? Y estoy viviendo la melancolía, ¿no? Y entonces, pues la melancolía pues genera depresión, ¿no? Y eso es natural, ¿no? Entonces es una cuestión de, ok, tengo que afrontar lo que es el presente, ¿no? Tengo que volver, o sea, trasladarme del pasado y trasladarme al presente, ¿no? Y desde la situación que hay, qué es lo que tengo hambre por hacer y a qué llego, ¿no? Eh, Y sí, o sea, es que al principio también lo decías, güey. El presente es cambiante. O sea, el día de hoy puedo estar en una situación y puedo tener mi objetivo muy claro y puedo tener mi motivación hacia algo, pero la realidad es que de repente la vida es culera, güey, y nos pasan cosas que pues no estaban planeadas, no estaban ahí. A veces son cuestiones dolorosas, cuestiones que nos dan sufrimiento, pero siempre tienes la oportunidad de replantearte las cosas, güey. De, ok, el día de hoy, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer, güey? El día de mañana ya no voy a tener esos recursos, güey. Ya sea monetario, físico, sea de tiempo, los recursos cambian. Pero, o sea, es también tener esa parte flexible y responsable de tomar acción, güey. De ir hacia donde queremos ir, pero ahora bajo unas nuevas circunstancias, ¿no? sí, mira, la vida es una jungla, ¿sí? La vida es una jungla y está llena de cosas que te quieren matar, cosas que puedes matar, cosas que te quieren comer y cosas que te puedes comer, ¿no? Y cambia Sí. todo el tiempo, ¿no? Día, noche, lluvia y sol. La vida es una jungla, ¿no? Y la realidad es que en la jungla los que sobreviven son los tigres, ¿no? Y la realidad es que a veces hasta los tigres la pasan mal, ¿no? Claro. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es luchar en la vida día a día para hacernos más y más tigres, ¿no? Y eso no significa que no la vayamos a pasar mal, ¿no? Pero eso nos va a dar las mejores posibilidades de ser los más aptos para sobrevivir, ¿no? Güey, me encantó la frase. Es que justo apenas te iba a preguntar
si pudiera resumir la plática en una frase mamalona, ¿cuál sería? Güey, pero me mamó. Luchar más en la vida para hacernos cada vez más tigres, güey. Es correcto. Podemos cerrar este episodio con esa frase, güey, al chile. Es verdad, güey. O sea, siempre vamos a tratar de ser mejores, güey. Yo creo que siempre debemos de mantener eso en nuestra mente. De que pase lo que pase, el día de mañana tengo que ser mejor que el día de hoy, ¿no? Es correcto. Wow, pues disfruté mucho la plática, güey. De verdad me la pasé muy bien. No sé si quieras comentar algo más, güey, algo que se te escapó. No, creo que digo, me da mucho gusto y digo, espero que esto pueda servir de trigger para motivar a alguien, ¿no? Sea un trigger para motivar a alguien a, no quizás a cambiar, quizás a veces a cambiar algo que está haciendo o a seguir haciendo lo que está haciendo y a seguir haciéndose más tigre, ¿no? O sea, tan básico como eso, buscar esa motivación y seguir las pasiones, ¿no? Y seguir las pasiones y encontrar eso que nos hace clic, ¿no? Y que nos da más y que nos hace ser más, ¿no? Excelente. Yo lo único que quiero comentar extra es, durante el episodio platicamos sobre triatlón específicamente, pero todo lo que comentamos, güey, es aplicable a cualquier cosa que quieras hacer en toda tu vida, ¿eh? De acuerdo. No necesariamente a un hobby, pero imagínate si tú quieres emprender, tienes ahí la espinita de emprender. Esto que te acaba de decir Harvey, que nos acaba de compartir, es la esencia básica de lo que tú necesitas para lograr ese objetivo que tienes en mente. Y con eso quiero cerrar. O sea, váyanse con esa idea de el triangulito amoroso: planeación, disciplina, motivación, encontrar el por qué, start with why, y luchar más en la vida para hacernos cada vez más tigres. Entonces, claro. Pues... Y compartirles un anuncio parroquial. Finalmente, un grupo de gente que tenemos ese hobby tan fuerte. Adelante. Nos juntamos un día, nos dimos cuenta que pues, éramos gente común, gente de todos los días que entrena duro y que trata de ser mejor a pesar de todos esos barreras que existen en la vida para hacer algo aparte, ¿no? Entonces empezamos un equipo de triatlón, entrenamos gente de manera remota, de manera presencial. Entonces digo, para quien le interese, somos el Lone Wolf Pack, o sea, lo definimos como la manada de los lobos solitarios, que decimos, no siempre puedes estar con alguien más, pero puedes ser parte de algo, ¿no? Entonces estamos formando una comunidad donde vamos a seguir compartiendo tips, tratando de hacernos a todos mejores. Entonces, que, o sea, con gusto nos gustan en redes sociales, si les interesa hacer triatlón o si simplemente quieren motivarse de alguna manera, ahí estamos a la mano, ¿no? ¿Cómo los encuentran? ¿Facebook? ¿Hay una página? Nos encontramos en Instagram, o sea, estamos de hecho por hacer el launch en estos días, que la cuenta va a ser The Lone Wolf Pack, @LWP, no es cierto, @Lone Wolf_Terry. Ok, de todas maneras, en la descripción del podcast podemos poner esta información, no se preocupen. Si alguien tiene interés, ya sabe, si no, pueden contactar a Harvey. Está las redes sociales del podcast, estoy yo en redes sociales como @ChrisLogar en todo. Entonces es cuestión de buscar, pónganse en contacto y con muchísimo gusto hacemos ahí la conexión para que puedan platicar. Y pues, ¿qué más, Harvey? ¿Qué más? Ya estamos terminando. Simplemente pues, agradecer la invitación de nuevo y pues, todo el éxito, ¿no? Y una gran idea este canal. Entonces, muchas felicidades.
muchas gracias por participar, por ser de los primeros padrinos. Y pues como dices, esperemos tener una segunda plática trayendo más información de esta onda del triatlón, que neta es bien interesante y puedes aprender mucho, Entonces, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos la próxima vez.